Desde siempre he sido una apasionada de la lectura. Ya de pequeña, cuando salía del colegio, me iba a la biblioteca y me perdía allí por sus estantes. Siempre he tenido un libro entre mis manos. En mi mesilla de noche siempre he tenido alguno. Y cuando me iba de viaje, allí que me lo metía también en la maleta. La poesía, la verdad, que quitando de las rimas de Becker, diría yo, he empezado a leerla de más mayor. Y enseguida me enganché a ella y me entró gusanillo de escribirla. Así es que, como digo yo, de un día para otro, un día me paré y empecé a escribirla. Ahora estoy totalmente enganchada a ella, tanto leerla, escucharla y, como no, escribirla. Ese día que me paré, escribí este poema que se llama Y sigo avanzando. Ahora voy a recitar un fragmento de él. He batido mi récord cuando oigo esas risas que me desequilibran. Ya no se me eriza la piel, ni se me humedecen los ojos, sino es que levanto mi cara con una sonrisa y luego sigo avanzando. He batido mi récord al llegar la noche. Yo no cierro los ojos hacia el espejo, sino es que los abro y me quedo mirando. Luego los cierro y sigo soñando. Este es el primer poema que escribí. Sí que lo había compartido, pero nunca lo había recitado. Es esta mi primera vez. Yo quiero acentuar en tu poesía cuando recitas esa acentuación, porque fíjate que hay una cosa que uno interpreta de la poesía, es que uno la lee como uno la piensa o como uno la siente, pero Sí. cuando tú la propones, esa extensión que da al final, qué linda te queda. Ah, pues Sí, vale, gracias. sí, sí, ese es Pues, el no, gancho. pues recitar aún empezó más tarde, porque yo empecé a escribir y a recitar teníamos un grupo en un bar de aquí a Alcira, que íbamos, un micro abierto, y vamos a recitar allí. Lo que pasa con todo esto de la pandemia, ya no vamos, llegué a ir muy Sí, poquito. Pero claro, allí fue cuando llegué y entonces sí que digo, yo no sé recitar, voy a aprender un poco porque me vi en la situación que tenía que recitar. Nunca la había recitado. Y sí, eso. sí, pero fíjate lo que genera todo la pandemia, porque yo creo que este espacio es producto de la pandemia, porque empezamos a conectarnos primero a través de las tertulias, y después Sí, se nos ocurre que, bueno, sí queríamos hacer el festival presencial, pero vista de los recursos y la cuestión y la pandemia y las limitaciones, entonces creo que el festival virtual va muy bien y se enriquece con tu participación. sí, con todos. ¿Cuál fue tu primera conexión con la poesía? Mi Si te primera, acuerdas de un fragmento de ese poema, de aquella libro, qué sé yo, o contacto, porque recuerda que a veces la poesía no se da de forma escrita, sino más de forma oral, porque uno oye, porque escucha, y sobre todo ustedes que tienen esa tradición tan profunda en la zona donde tú estás. sí, claro. Sí, Pues como bien lo comenta, aquí localmente la poesía llega pues desde chico cuando yo empiezo a escuchar a los que recitaban décima. Entonces desde ahí mi fijación empezó, pero nunca pude escribir décimas hasta la edad de, creo que tenía 30, cuando empecé ya a estudiar de una forma más seria cómo escribir décimas. Yo empecé escribiendo décimas. Yo no escribía propiamente poesía. Este, Posterior a esto, de que empiezo a escribir décimas, en una ocasión me meto a un foro, di una opinión sobre un poema de Alfonsina Storni, me acuerdo, de la poeta argentina, y, y sobre ese comentario hubo una persona que yo considero hoy día mi mentora, que es Odalis Interian Guerra, poeta cubana, que es la que ve el comentario y me contacta por medio del Facebook. Y empezamos a tener plática, y ella es quien me empieza a instruir en este mundo de la poesía. Me empieza a dar lectura de Celan, lectura de Lorca, lectura de Adonis. Empiezo a conocer más poetas que no los había leído. Ella me facilita el material y empiezo yo a leerlos y a darles
una opinión y hacerles una reseña a esos poetas, y ella empieza a formarme en esa parte, y sin darme cuenta a lo mejor, porque no era, yo estaba dando una opinión sobre lo que sentía, lo que me hacía sentir la poesía de esos autores. Posteriormente ella ya me invita a hacer palabras de entrada para 3 de sus obras, y ahí empezamos, ¿no? El camino. Y no te acuerdas al ver un fragmento de ese poema de Alfonsina? No recuerdo exactamente. Es el poema en donde ella narra, pues, la forma en que se cree que murió, en donde ella Ajá, se adentra al sí. mar. No recuerdo exactamente Alfonsina y la el mar, ese se llama ese, Alfonsina y el mar, me parece, sí. sí. Que Entonces, habla de estrellas, así de es, caballitos de mar, así ese, es. sí, Y fue la forma en que se sí. piensa que ella se suicidó, ¿no? No se ha sabido si fue así. Que Alfonsina, si llama a él, no le diga nunca que estoy, di que no he vuelto. Así es, Así es. ese poema. Y yo me acuerdo que en mi opinión, yo dije que era una poesía muy transparente y muy cristalina, la de Alfonsina. Era una poesía que se sentía como un aleteo dentro. Entonces, dentro de todo lo que expuse en esos párrafos, recuerdo esos específicamente porque fueron sobre los que me hicieron mención, que habían llamado la atención de este autor. Entonces, Perfecto. Pero tú no te acuerdas, aunque sea parte de tus primeras décimas, de lo primero que escribiste. es que Dale, le voy a explicar. En esta región es muy dado la poesía pícara. No aprendimos la décima como originalmente la trajeron los españoles. En esta sí, región de Tlacotalpan, Lerdo, Cavada, todo el sotavento veracruzano, era una región de pescadores. Entonces, como usted sabe, las regiones costeras son tremendas, son rápidas de pensamiento y adaptaron la poesía de décima a la picardía. Entonces, normalmente, muchas de las primeras contenían algún tipo de picardía, ¿no? pero sí, tienes razón eso de la décima y hemos tenido varias conversaciones con gente que entiende por décima nada más a la décima espinela y esa décima tuvo variante en todo el mundo porque se supone que la forma en que está escrita, la décima es el habla natural del ser humano, porque no requiere canción, no requiere paros para Así es, respirar. Y entonces la décima se canta no solamente en el español, por eso es que yo difiero un poco en decir que la décima fue una creación de Spinetta. Yo creo que esa décima fue algo que él escuchó mucho antes, porque era canto de pastores. Y por ejemplo, acá yo he tenido conversaciones con gente porque en la región de donde yo vengo, en Venezuela, nosotros teníamos decimistas en la costa, en toda la costa, como tú dices, hacían, ¿cómo se llama?, presentaciones de décima, y la décima no era tan rígida como la espinela, que tiene que el verso A y B tiene que ser un octeto sí, exacto. Bueno, así es. no ocurre así. No ocurre con nuestras décimas tradicionales. Tienen muchas variantes, muchas variables, incluso a veces arrítmicas. Y eso lo hemos estudiado en Ah, otras partes. Y sigue siendo décima. Desde muy pequeño, cuando ya estaba estudiando en primaria, tuve un maestro en casa, un maestro que mi padre pagaba, maestro privado, no había colegio público en una zona del campo donde yo vivía, y aquel señor era poeta, poeta repentista, ese que hace la décima, le das un pie forzado y termina la décima, y me gustó mucho y bueno, y hacía mi versito, no puedo recordar alguno ahora sí de memoria, pero estuve muy vinculado desde ese inicio y he leído mucha poesía, empezando por la poesía de Martí, que me gustó mucho, me identifico mucho con Sora y luego todos estos autores latinoamericanos y del habla hispana, la poesía española, que es preciosa, he leído mucho y entonces yo he escrito pero no con ánimo
de publicar, ni casi más por vicio que por algún beneficio, porque alguien conociera. Pero no fue hasta el 2012 que conocí a mi compañera, ahora que ella, profesora de lengua y literatura, ella empezó a mirar mis notas y me dijo que mi poesía se podía leer, que se podía publicar. Y entonces es que yo he comenzado es un caso atípico, ¿no? Porque tantos años después, y es que he venido yo mismo no apreciaba ese contenido y he empezado a publicar. He empezado a publicar mis versos en mi página web como Mundo Poesía, y leía a los autores que concurrían allí, comentaba algunos poemas, algunos comentaban los míos, y así hasta que he preguntado cómo podía yo llegar a publicar un libro de un poemario, una colección de poemas. En ese interín, pues bueno, empecé a escribir, a participar en grupos de poesía de homenaje a Mario Benedetti de Facebook. Creo que en 4 grupos de esos publiqué mis poemas. Ahí empecé a ver, como si estuviera haciendo un casting de la calidad de mi poesía, porque veía los comentarios que me hacían favorables o desfavorables, o simplemente no comentaban. Nunca recuerdo que me hicieran algún comentario desfavorable. Y entonces vi que alguien leía lo que yo escribía, y entonces me suscribí a Poemas del Alma. En esa web de Poemas del Alma escribí, inclusive un poeta desconocido, no sé ni quién es él, pero me sugirió que podía comenzar un libro, podía hacer mi propio libro ahí en PDF, y lo inicié. Y entonces ahí sí he conocido algunas situaciones. Por ejemplo, el día que se me ocurrió escribir un oviejo, yo no tenía ni idea de lo que era un oviejo. Pero bueno, yo dije, bueno, esto es un intento de oviejo, y recibí algunas críticas fuertes. Recuerdo que un poeta muy simpático, él que siempre me halagaba, me dijo que, ay, al fin leo un oviejo, no sé qué cosa, pero alguien por ahí salió y dijo, pero eso no es un oviejo, ni remotamente. Pero entonces eso me estimuló a seguir más haciendo. Entonces era un poco empírico, todo más o menos lo escribía ahí en verso libre, y no me salía el verso clásico, pero con la compañía en casa, estricta, revisando mis trabajos, empecé a ajustar mi poesía con la métrica y a escribir ya en distintas estructuras poéticas, soneto, algún alejandrino, etc. Entonces, en ese plan es cuando me decido a solicitar mi ingreso a Poémame, y es en Poémame donde he aprendido a organizar mi poesía. La poesía sale, cualquier imagen, cualquier situación te inspira a escribir. Yo utilizo mucho mi móvil, porque yo hago caminatas diarias por vicio y por beneficio, como decir. Y entonces cualquier imagen, cualquier situación, pues bueno, yo se lo dicto a una aplicación que tengo en el móvil de notas al vuelo, y luego llego a casa, lo ordeno y bueno, pues sale el poema. Sale de muchas maneras, eso no es una situación que no la prescribe, no la busca, no, eso viene tranquilamente, y solo ordenarlo. Y luego recuerdo una anécdota que subí, lo que yo creía que era un octonario. Y ahí sí las cosas se pusieron fuertes, porque una poeta que conocí, que no sé quién es ella, no me ha rectificado que lo que era un octonario. Inclusive después que yo subí un octonario
y fue objeto de discusión grande entre grandes personas que conozco ahí, a las que admiro mucho, incluyendo a don Domingo, que hizo un análisis de la poesía, y entonces fue que yo, a partir de ahí, bueno, pues he logrado darle forma a mi poesía. Y me ha gustado mucho esas iniciativas de estos poetas actuales en las estructuras como el MEPI, creación de Domingo y de Alejandro Cárdenas y Domingo. El musical, las creaciones de la poeta venezolana Alda. Ha sido maravilloso dentro de la poesía porque son estructuras que te dan facilidad para hacer el verso clásico, que era mi gran problema, que, bueno, y me gusta mucho el verso clásico, me gusta mucho. He disfrutado mucho a tal grado que ya tengo ya alrededor de casi 200 poemas organizados y intentando hacer mi libro. No recuerdo ninguna poesía así de cuando era joven, pero sí de estas anécdotas tan preciosas, sobre todo el análisis que se hizo de ese poema, Reflexión a las dudas, donde a mí especialmente Domingo me hizo ver cómo era mi poesía por dentro, porque él hizo un análisis desde dentro, no se fue por la tangente, como él mismo lo dijo. Y bueno, pues eso ha sido maravilloso para mí. Ha sido maravilloso para mí, y cada día, pues bueno, trato de un aprendiz de poesía, y muy agradecido. No voy a decir nombres porque son tantos que me han ayudado, todos me han ayudado. Ahí siempre ha habido una reflexión sana y cuidadosa a mi verso, mejorando mi actividad. Yo recuerdo que la primera poesía que yo me aprendí de memoria, o la única poesía que yo me acuerdo que aprendí de memoria cuando era chico, en realidad, es una que se titula Por ella, y es de Elías Regules. Ya tiene más de un siglo. Él fue un médico uruguayo que también fue catedrático y rector de la universidad. Él compuso un poema hace muchos años, y nosotros en la escuela, no recuerdo si era en quinto o en sexto, porque tuve el mismo maestro, la aprendimos para declamarla un 25 de agosto, que en Uruguay se celebra la declaratoria de la independencia en el año 1825. Yo nací el 18 de julio de 1970, 140 años después de que se juró la primera constitución en 1830. Y nosotros el 25 de agosto entonces celebrábamos la declaratoria de la independencia, y yo me aprendí un poema justamente pensando que iba a ser elegido para declamar en esa ocasión ante todos los demás compañeros de los demás grados de todo el colegio en el que estábamos, y los padres que iban también a asistir a ese acto conmemoración del 25 de agosto, pero en definitiva nunca se llevó a cabo la declamación, y yo me quedé con la poesía ahí para desembucharla, hablando pronto y claro, ¿no? En un lenguaje bien lunfardo. La traía siempre allí en la garganta. Y bueno, y ahora la estuve viendo en internet justamente, porque yo no sabía realmente, digo, quién era Elías Regules, no recordaba el autor ni tampoco sabía sobre su biografía, ¿no? Pero por lo menos ahora me puse al tanto de ello. Luego de eso me acuerdo que siempre me gustaron los olivareños, un dúo uruguayo también que estuvo exiliado durante muchos años por la dictadura. La Niña de Guatemala la cantan ambos de una forma que llega hasta lo más profundo del ser. Y después con Mercedes Sosa, cuando cantaba Alfonsina y el mar, haciendo referencia a Alfonsina Stormy. Entonces son canciones que le llegan a uno, que le recuerdan que a veces la gente no solamente escribe, sino que también actúa acorde y llevada por sus sentimientos, ¿no? Entonces allí yo me fui dando cuenta de que una forma de expresarme yo era escribiendo lo que sentía, porque a veces para hablar no soy muy ducho. Realmente, pese a que mi vocabulario léxico es muy amplio,
cuando llega el momento de expresarlo verbalmente me complica, pero cuando escribo, digo, tengo otras habilidades, digo que obviamente no utilizo el metalenguaje, pero sí puedo hacer rimar una palabra con otra y tener de repente a alguien en vilo hasta el final, luego de haber leído una página entera para un final que en realidad uno no se espera, ¿no? En el año 2003, cuando tenía yo 33 años, cuando estaba cursando quinto año de liceo, opción ingeniería, opción científico, sexto es ingeniería en Uruguay. Tenía horas libres en el trabajo, trabajaba en una comisaría atendiendo público para el Ministerio del Interior, la policía del Uruguay, y me sobraba tiempo y yo tenía un cuaderno allí y hacía deberes, pero claro, eran 6 horas que muchos días así estaban desocupados porque no iba mucha gente a radicar renuncias, o sea, era una zona bastante tranquila, y yo lo que hacía era empezar a escribir allí y, bueno, tratar de rimar algunos poemas, y esos fueron los primeros que compuse, pero durante muchos años los tuve en ese cuaderno, que era de matemáticas, inglés, y las tenía en la contratapa, algunas, como 5 o 6, y las guardé junto con el cuaderno, y cuando se me murió una cachorra que me habían regalado, compuse otro poema y busqué un portal donde subir mis poesías, y obviamente aproveché para subir esas que tenía hacía tanto tiempo allí, añejas ya, y para no perder esa inspiración que había tenido en los primeros albores, digo, de mi despertar intelectual, ¿no? Yo ya tenía 4 años de liceo cuando escribí sus poemas, pero digo, creo que fue cuando tenía 32 años para 33, en el 2003, que logré empezar a cultivar mi intelecto de una manera que me diera dinero, ¿no? O sea, a estudiar y prepararme para el futuro, y eso es justamente lo que me llevó a expresarme de esa manera a través de la poesía y lírica, para dejar algún tipo de recuerdo de los momentos en los que yo me sentía a veces optimista, frustrado, enamorado o despechado también, ¿por qué no? Los avatares de la vida a veces nos llevan a estar en todas esas situaciones, y más con el paso de los años, ¿no? Hasta que, bueno, cuando empecé a publicar poemas en ese portal donde subí esos que tenía también una tienda de abarrotes o un almacén, que allí le llaman kiosco, y empecé a escribir de una manera, no digo que desenfrenada, pero sí ya con más dedicación, tratando de que fuera de mejor calidad el contenido y también la forma de expresarlo. Había que comentar poemas de otras personas también, y entonces allí yo fui leyendo los de ellos, interiorizándome con sus formas o estilos, y bueno, y ahí fue donde creo que surgió el poeta que ustedes conocen, o el proyecto de